Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo Económico, su espacio de análisis económico y social que se transmite por Gloria Visión, canal digital. Soy Juan José Mejía. Bien, ¿cómo vemos la economía para 2024? Revisemos unas dos de las más importantes variables. Hay otras, pero vamos a utilizar en este caso PIB e inflación. ¿Y cómo está la inflación? Como podemos observar, para el 2023, diciembre del 2023, la inflación en el Ecuador cerró en 1,35%, que comparada con la inflación del 2022, que fue del 3,74, implica una reducción de casi la tercera parte. Bueno, pero esto no es de extrañar porque en todo el contexto latinoamericano, continental, se dio esto. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos observar que en el 2022 la inflación a diciembre fue del 6,5 y ese índice de precios bajó a la mitad, 3,4 en el 2023. Observemos otros países, por ejemplo, Chile bajó del 12,8 al 3,9. En el caso de México se redujo de 7,8 al 4,7, ¿no? En Colombia fue un poco más moderada esa reducción, 13,1 a 10,2, ¿no? Esto significa que las medidas que de alguna forma ha venido adoptando la Fed estadounidense con el incremento en las tasas de interés ha hecho que la inflación en Estados Unidos baje y esto haya influido en el resto de los países latinoamericanos. Entonces podríamos decir que estamos bien, pues, ¿no? Tenemos una inflación bastante reducida. La respuesta es sí y no. ¿Por qué? En primer lugar, la inflación puede bajar de acuerdo a las circunstancias bajo dos ópticas, ¿no? La inflación puede reducirse porque tenemos una economía dinámica que produce bienes, que oferta y tenemos una ciudadanía que compra. Entonces ahí está correcto tener una inflación moderada, saber manejar para que los empresarios puedan hacer sus planificaciones de las inversiones sin sobresaltos y que la gente sus recursos, por escasos que sea, los pueda administrar a futuro. Pero ¿qué sucede cuando se da la otra situación? Es decir, cuando los precios caen, pero no por actividad productiva, sino porque la gente, la ciudadanía no tiene dinero para consumir. Es decir, cuando no hay demanda, cuando se reduce el consumo. Entonces, si la gente no compra, evidentemente, las empresas, los comerciantes no pueden vender y tienen que ofrecer sus productos a precios inferiores. Así también cae la inflación. No hay empleo, no hay ingresos. Entonces, la inflación se mantiene bastante baja y viendo entrar a una situación de recesión. Eso es lo peligroso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? La inflación está bajando por el segundo ejemplo, porque no tenemos capacidad de consumo en este país, por las razones evidentes, ¿no? Y si revisamos para ello el Producto Interno Bruto, esto va a ratificar lo que estamos indicando. El Producto Interno Bruto en el Ecuador, bueno, aquí tenemos desde 1995, pero fijémonos en esta última parte, básicamente tomemos el último quinquenio. Durante el último quinquenio, el Producto Interno Bruto, es decir, el que nos demuestra cómo se mueve la economía, prácticamente, si sacamos un acumulado de ese último quinquenio, veremos que la producción, el PIB en nuestro país, a duras penas creció un 0,6%. Evidentemente, en este cálculo estamos incluyendo la tremenda caída del 2020, es menos 7,8. Pero si sacamos el promedio de crecimiento de la economía ecuatoriana dentro de ese último quinquenio, veremos que en promedio, insisto, solamente ha crecido 0,1%. Es decir, una economía paralizada, totalmente estancada, donde no se generan empleos, donde no hay inversión, donde el gobierno no hace inversión pública. Entonces, con una economía así,
estamos corriendo un serio peligro, incluso de entrar en una situación recesiva. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si nosotros vemos asimismo también los registros mensuales en la variación del IPC, es decir, en el porcentaje mensual de inflación, vemos que incluso en algunos casos aquí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hemos tenido inflación negativa. Inflación negativa es deflación y eso no está bien. Entonces, para aquellos que aplauden porque en el Ecuador, en el último año, la inflación ha sido una de las más bajas de Latinoamérica, ¿no? Y porque vemos esos terribles ejemplos que se están dando, por ejemplo, en Argentina, que en este momento está sufriendo la inflación más alta del mundo, del mundo. Entonces no queremos esa situación y la gente dice, bueno, tengamos inflación baja, pero también esto tiene sus bemoles. Muchas gracias por su atención.